Listo. Entonces, hoy voy a proceder a realizar la explicación primero para realizar nuestro modelo en rows de pues, los dos procesos que realicé para poder realizar dicho modelo. Entonces, el primer proceso es el entrenamiento del personal. Entonces, para entrenar el personal, primero se verifica en la precondición que el auxiliar esté contratado por la empresa. Eso se hará con un comprobante de contrato o un certificado de contrato. El contrato estará sin verificar. En caso de que sea de la propia empresa, entonces se procederá a la siguiente parte. En caso de que no sea de la empresa, se verificará que el auxiliar es de alguna empresa con la que se tenga convenio. Entonces, aquí entrarán los proveedores, que son las empresas con las que se tiene convenio claramente. Entonces aquí se verificará en caso de que no sea de esa empresa o de ninguna otra, pues el comprobante de contrato será rechazado y se finalizará el proceso. En caso de que sí, pues se procederá a la siguiente parte. En este caso, pues el contrato será verificado y será contextualizar al auxiliar. El auxiliar debe estar contextualizado para entender de qué va la empresa y cómo funciona la empresa, porque puede estar contratado pero puede no saber exactamente de qué o cómo va la empresa. Una vez contextualizado, se le explicará el proceso de las votaciones, se le enseñará a realizar el informe de las votaciones y con esto él ya habrá aprendido a colaborar en el proceso de las votaciones y pues ya habrá recibido la capacitación. Que esto es solo aquello que necesitamos para el entrenamiento del personal. Una vez finalizado este proceso, que aquí no lo pude poner, se entregará al auxiliar, le entregará un certificado de entrenamiento, donde ahí estará validado de que él sí recibió el entrenamiento. Listo, para el proceso número 2, que es la realización de las votaciones, tenemos, en la primera parte tenemos, pues aquí casi no se ve bien, que es verificar que el cliente haya contratado el servicio. El cliente en este caso será el administrador. ¿El administrador de qué? De alguna empresa externa o de algún conjunto residencial en el cual se requiere hacer alguna votación. En este caso el administrador fue el que se encargó de contratar el servicio. Entonces el administrador deberá presentar la licencia. Entonces se verificará que la licencia sí esté válida o que al menos sí haya contratado el servicio. En caso de que no, se recibirá pues la notificación de finalización del proceso y la licencia será rechazada en caso de que se haya presentado alguna. Y si no, se procederá pues a la siguiente parte. En esta parte aquí se me olvidó también colocar que los proveedores pues suministrarán el equipo adecuado y las cosas en caso de que fueran necesarias. Por ejemplo, equipos de sonido, por ejemplo, sillas, micrófonos y todo ese tipo de cosas que son necesarias, o incluso el lugar, si es que no se tiene algún lugar donde realizar las votaciones. Y pues obviamente el auxiliar debió haber recibido pues una capacitación para poder para poder apoyar en las votaciones. Y pues en caso de que no la haya recibido, pues se llamará a otro auxiliar y si pues la recibió, pues se dará inicio a la votación. Entonces se dirigirá a la votación, el administrador dirigirá las votaciones, él va a hacer las preguntas que se van a realizar durante la asamblea, se van a realizar todos los procesos y esas cosas, y pues lo que harán los sufragantes será votar dependiendo pues en un formato que se les entregará también en un formato de votación que ellos llenarán conforme va avanzando la asamblea. Una vez finalizada la asamblea, ellos entregarán los formatos de votación, los formularios de votación se los entregarán al auxiliar. Y ya entre el administrador y el auxiliar, ellos van a contar los votos. Una vez los votos estén contados, una vez los votos estén contados, lo que va a hacer el auxiliar es entregar el análisis de los resultados y también obviamente realizar el análisis de los resultados con el conteo de los votos. Luego, pues el administrador recibirá un informe y pues los votantes lógicamente recibirán un análisis de los resultados para saber que si sus decisiones se tomaron en cuenta o no, o qué decisión ganó de lo que se haya tomado en la asamblea. Ya luego procederíamos a ir al Rational Rows.
Listo, aquí en el Rational Rows procederíamos, pues podemos empezar a observar, por ejemplo, tenemos el dominio, la empresa, que es una relación de solo una, y ya empezamos a tener aquí, por ejemplo, el capacitante que tiene nombre, identificación y la disponibilidad que tenga para realizar las capacitaciones. Él podrá capacitar a muchos auxiliares, pero ese auxiliar solo podrá recibir la capacitación de una sola persona. El auxiliar entonces tendrá su nombre, su identificación, su edad y su disponibilidad, lógicamente para la parte de las votaciones. El auxiliar tendrá un comprobante de contrato del que se habló anteriormente y un certificado de entrenamiento que muestra que él sí fue validado correctamente, de que sí fue entrenado correctamente. Luego están los proveedores, que la empresa tiene pues varios auxiliares, varios capacitantes, varios proveedores y también puede tener varios administradores o lo que también se llama en este caso los compradores del servicio. Estos los administradores tendrán su nombre y tendrán su identificación. Él tendrá también una licencia de uso con un código, el nombre lógicamente de quien le vendió el servicio y el certificado, que en este caso pues que será verificado que si es correcta o no es correcta. Listo. Después pues viene la parte de los votantes, cada uno con nombre, identificación y un coeficiente de propiedad. El coeficiente de propiedad es, por ejemplo, una persona tiene 5 casas de un conjunto residencial. Entonces su peso, su voto tendrá un peso mucho mayor que la persona que es dueña de una sola casa. Luego vendría el formato de votación, que pues lógicamente tiene las preguntas y un nombre de formato que es pues para identificar al votante como tal. Los proveedores tienen su lista de solicitudes, que es por ejemplo si tienen equipos disponibles y pues la lista de los equipos, que en este caso son pues los equipos de sonido, las sillas, los micrófonos y todo eso de lo que se había hablado anteriormente. Luego viene aquí el formato de conteo de votos, que serán parte del administrador, y el informe de votos y el formato de conteo de votos lógicamente serán rellenados y validados por el auxiliar. El formato de conteo de votos tiene la cantidad de votantes, tiene la cantidad de votos por pregunta y tiene pues un contador de votos. Y el informe de votos tiene una suma de coeficientes de propiedad, que es pues todos los votantes deben sumar al menos más de un 50% o más entre todos los coeficientes de propiedad para que la votación haya sido válida. Se tendrá el resultado de los votos y el nombre del admin. Entonces, listo. Ahora sí, procedemos a abrir el Eclipse. Aquí hay un paso muy importante y lo que tenemos que hacer es buscar el workspace donde estamos trabajando. En este caso es TD, Quorum y Quorum. Aceptamos y lanzamos. Listo. Aquí pues cerramos esto y ahora creamos un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser de tipo Modeling Framework, un Eclipse Modeling Framework. El nombre que va a ser Quorum, Rows Class Model y seleccionamos donde tenemos en nuestro modelo del Rational que hicimos aquí en el Rational Rows. Primero guardamos por si las moscas y ahora buscamos en disco local C, TD, Quorum y el modelo donde lo tenemos. Le hacemos en abrir. Esperamos a que cargue, que por lo general no es mucho. Listo, siguiente y finalizar. Listo, ahora aquí generamos todo, que nos genere todas las carpetas que necesitamos para poderlo ejecutar como una aplicación. Listo, ahora seleccionamos la carpeta Quorum y le hacemos en Run as Eclipse Application y esperamos que cargue la aplicación. Listo, una vez aquí creamos un nuevo proyecto de Java que se va a llamar también Quorum. Verificamos la versión de Java
y finalizamos. Listo, aquí adentro, dentro de la carpeta source, vamos a crear una carpeta que se va a llamar producciones. Y dentro de esa carpeta de producciones vamos a crear aquí en example EMF model seleccionamos quorum y aquí entonces colocamos producción.quorum finish. Listo, acá ya en model factory seleccionamos, creamos un nuevo hijo que va a ser la user interface y el dominio. Estos dos los vamos a conectar por la relación que ya tenían. Entonces ya tenemos relacionados a la user interface y al dominio. Listo, ahora creamos quorum y como podemos ver en el proyecto en nuestro modelo de Rational, aquí solo tenemos para uno. Entonces por ende en el dominio solo nos dejará crear uno. Listo, dentro de quorum, para poder realizar la primera transacción, que en este caso es el entrenamiento de personal, lo único que vamos a necesitar son el capacitante, vamos a necesitar un proveedor y vamos a necesitar auxiliar. ¿Listo? Pueden ser uno o más auxiliares, uno más capacitantes, uno más proveedores, la empresa tiene varios. Entonces, el capacitante, pues lógicamente necesitamos que esté disponible, una identificación de él y el nombre que puede ser, por ejemplo, no sé, Carlos, por poner el nombre. Listo. El proveedor, ahora podemos ponerlo como empresas SA, por ejemplo, por poner algún nombre. Y en el auxiliar, ahora vamos a poner dos auxiliares. Uno va a ser Miguel, con su respectiva identificación. Lógicamente debe estar disponible para recibir la capacitación y edad pues 19. Listo. Aquí el segundo auxiliar se va a llamar María. La identificación va a ser y la edad, digamos, la que tiene 18. Disponibilidad también debe estar disponible. Listo. Ahora el auxiliar va a tener un comprobante de contrato, los dos auxiliares. Dentro del comprobante de contrato está la fecha, que por ejemplo aquí vamos a poner el 29 de octubre del 2019 para Miguel. Nombre del contratante, digamos que fue Pepito. Y verificada, lógicamente va a ser verdadero. Perdón. Ahora buscamos en la lista de proveedores que tenemos con quien hizo el contrato. En caso de que sea con quorum, no se coloca nada. Entonces acá sería, ahora Carlos va a comprobar que este contrato sí esté cumplido. Entonces va a colocar true, en caso de que sí se cumpliera. Entonces acá lo mismo, vamos a poner ahora para fecha del 30 de octubre del 2019, que Mario fue contratada ahí, ese día. Nombre de contratante, Pepito también los contrató a los dos, porque los dos vienen de parte de la empresa, Empresas S.A. Verificado, verdadero. ¿Cierto? Porque Carlos ya se supone que lo comprobó. Si miramos en los proveedores, ahora tenemos los comprobantes de contrato, que son el comprobante de contrato de Miguel y el comprobante de contrato de María. Ahora el capacitante también va a tener unos auxiliares asociados, que son los auxiliares que entrenó él. Entonces está Miguel y María. Listo. El certificado de entrenamiento, que es el que le va a entregar él a Miguel y a María. Entonces dentro de acá está la fecha de entrenamiento, que es, digamos que el 31 de octubre del 2019. En esa fecha ellos dos recibieron el entrenamiento. En lugar de capacitación, pongámosle que en Armenia. El nombre del capacitante fue Carlos, y acá en el capacitante colocamos capacitante Carlos. Lo mismo acá, aquí capacitante Carlos, lugar de capacitación Armenia, y aquí la fecha es 31 de octubre del 2019.
Listo, ya tenemos los dos auxiliares entrenados, ellos dos ya recibieron lo de la capacitación, ya hicieron su proceso, recibieron su certificado de entrenamiento y ya el comprobante de contrato ya se rectificó correctamente. Listo, con eso ya habríamos acabado nuestro primer proceso. Ahora seguiría nuestro segundo proceso, que es el de la realización de las votaciones. Entonces, para la realización de las votaciones vamos a necesitar el proveedor, un administrador, que es el administrador que contrató el servicio, el del conjunto residencial o de la empresa, el proveedor y alguno de los dos auxiliares. Para este ejemplo usaremos a María. Me cabe destacar que también los auxiliares, si tienen su proveedor, ellos se les asignará pues el proveedor del que proviene, pues, o aquel que les dio el personal o los contrató. Y dentro del administrador pues vamos a tener una licencia de uso. Esta licencia de uso va a ser verificada, esta tiene un código, el nombre de quien les vendió, que por ejemplo Carlos, que por ejemplo acá Carlos puede no solo ser el capacitante, sino que también puede ser el vendedor o incluso él puede ofrecer el servicio de quórum, debido a que está contratado dentro de la empresa y está encargado de dichos roles. Verificado. Entonces, ahora María, que dijimos era la que debe verificar, ella va a verificar que esto esté correcto. En caso de que sea correcto, entonces pues los proveedores con la lista de solicitud aprobada, ellos llevarán los equipos necesarios, equipos de sonido, llevarán el personal requerido, llevarán sillas si es necesario, incluso ellos proporcionarán el lugar en caso de que sea necesario. Obviamente estos requisitos variarán el precio del servicio. Listo, ahora supongamos que vamos a hacer el ejemplo con dos votantes. Entonces tenemos el votante que es persona 1 y el siguiente votante que es persona 2. Listo. Ahora cada persona va a tener un coeficiente de propiedad. Como expliqué anteriormente, este coeficiente de propiedad es lo que cada persona va a hacer, es decir, es el peso que genera el voto de esa persona, por el hecho de que ella es propietaria de más cosas dentro de un conjunto residencial. Por ejemplo, si es dueña de 5 casas, va a ser más peso que el de una sola casa. Una identificación y listo. Dejemos así por ahora persona 1. Lo mismo, a este le vamos a dar un 15%. Una identificación también acá y lo dejamos así. Entonces, cuando el administrador da inicio a la sesión, a los votantes se les entregará su formato de votación. Este formato de votación tendrá un nombre, por ejemplo F96, y para persona 2 será F97. Por ejemplo, las preguntas pues va a ser la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Eso ya estará dentro del formato, dependiendo de la cantidad de preguntas, claramente está. Y dependiendo también de la asamblea. Pregunta 2 y pregunta 3. Listo. Ahora, una vez realizada la votación, se procederá ya a hacer el informe de votos a través del formato de conteo de votos. El auxiliar a cargo, en este caso habíamos dicho que era María. Entonces María va a la cantidad de votantes, que fueron 2 en este caso. Perdón. El contador de votos nos va a decir los votos totales con respecto a la cantidad de preguntas. Entonces, si por ejemplo hay 2 votantes y 3 preguntas, la cantidad total de votos que se realizaron fueron 6. Y la cantidad de votos por pregunta fueron 2. Estos dos deben ser iguales y este debe ser la cantidad de votos que se realizan por la cantidad pues, de votantes que hay. Pues obviamente por la cantidad de preguntas. La cantidad de preguntas multiplicada por la cantidad de votantes. Se supone que si está correcto se puede proseguir. ¿Listo? Entonces ahora se procedería con el informe de votos. Entonces la auxiliar a cargo, que hemos dicho que era María, la lista de los votantes, entonces se selecciona persona 1 y persona 2. Que aquí ya podemos ver que la persona 1 hace parte, ya está dentro del informe de los votos. Y el nombre del administrador, que en este caso era Ruth. Y por cierto,
El administrador también tiene sus propios datos, es una identificación y un nombre. En este caso, como habíamos dicho, root. ¿Listo? El resultado de los votos. Entonces, estos resultados se van a interpretar de la siguiente manera. La pregunta 1 ganó la respuesta A con un 45%. La pregunta 2 ganó la respuesta C con un 60%. Y la pregunta 3 ganó, digamos que ganó la B con un 60% también. Y la suma de los coeficientes de propiedad debe ser un 60%. ¿Por qué? Porque el votante 1 era 45% y el votante 2 el 15%. Como ya expliqué antes, para que se pudiera realizar la asamblea, para que esta asamblea se pueda realizar, lo que toca mirar es que siempre el coeficiente, la suma de los coeficientes de propiedad o la cantidad de asistentes sea mayor al 50%. Si no es mayor al 50%, entonces todavía no se puede proceder hasta que haya más del 50% de asistencia. Eso se mira con la cantidad de coeficiente de propiedad. Ya cuando hay más del 50 o con lo acordado según sea con el cliente, entonces ahí sí se realizará el proceso de votación. ¿Listo? Y con eso, pues ya completaríamos nuestro segundo proceso. ¿Sí? Se realizó el proceso tanto de entrenamiento de personal, donde Carlos capacitó a Miguel y a María, y la votación, donde Ruth recibió la ayuda de María para poder realizar el proceso de votación, donde se verificó la licencia de uso, los votantes realizaron, entre Ruth y María contaron los votos, y pues lógicamente ya el informe de votos se realizó y se entregó a Ruth, donde ella ya entregó los análisis y sus resultados respectivos pues a los votantes, donde ellos ya realizarán su interpretación. Listo.